En esta presentación vamos a desarrollar lo concerniente al financiamiento universitario, incluyendo en la misma las temáticas programadas tanto en las unidades 6 como 7 de la materia. Es interesante plantear primeramente con respecto a esta temática cómo los fuertes valores culturales, donde se destaca la autonomía, la gratuidad, el libre acceso como pilares de la conformación del sistema universitario en Argentina, de alguna manera estas relaciones de poder van a obstaculizar los posicionamientos del mercado para poder tener una participación en el mismo. A su vez, estos mismos valores y lo que implica algunas debilidades en el momento del financiamiento, también van a generar algunos facilitadores para el mercado en algunas ocasiones. Ahora bien, es importante destacar que desde principios del siglo pasado ha sido el Estado el principal proveedor de recursos para la educación superior y que la mayor parte del sistema educativo en este nivel va a tener origen en las transferencias realizadas del Estado hacia las distintas universidades. Pero, de la misma manera, es importante aclarar que no siempre los presupuestos destinados a la educación superior podrán ser incrementados, ya que justamente está compitiendo con el presupuesto general de la nación, es decir, va a competir con otras necesidades de igual importancia o incluso en algunos momentos hasta de mayor importancia, como puede ser dentro de lo que es la educación, también la enseñanza básica y media, pero por otro lado también va a tener que competir con la salud, con la obra pública, con la seguridad o con la atención de las necesidades de los sectores más postergados. Hoy lo vemos fuertemente. Venimos de un proceso de financiamiento del sistema universitario de los últimos 4 años. Y cuando nuevamente parecía que se podía poner el foco de atención en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y donde las universidades nuevamente podían tener un rol importante en el contexto nacional, una externalidad o una variable exógena, podríamos decir, ha generado que este presupuesto nacional menguado y en crisis deba destinarse como prioridad justamente a la atención de las necesidades de los sectores más postergados y al sistema de salud. Entonces, en estos contextos, a veces uno podría pensar que podría resultar fundamental la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento. Pero cuando uno busca qué es lo que sucedería con las nuevas fuentes de financiamiento y cuáles son las limitaciones y cómo cambiaría totalmente la lógica del sistema de educación superior, ve que esta mutación o este camino a veces puede traer consecuencias no deseadas y bueno, en el desarrollo de
de esta presentación vamos a dejar algunas preguntas y algunos cuestionamientos que no los vamos a resolver, pero puede ser interesante de poner en crisis y de tensionar para justamente ir pensando en la evolución del financiamiento universitario, sí, debe mutar y cuáles son las fortalezas y debilidades en cada uno de estos casos. También es importante que cuando nosotros pensamos que el financiamiento universitario se hace a través del Tesoro Nacional, y si pensamos que nuestros sistemas tributarios no son siempre progresivos, en realidad no son para nada progresivos, tenemos un sistema tributario regresivo, ya lo hemos desarrollado en unidades anteriores de la materia, vemos que también en el sistema universitario no siempre van a tener, a pesar de esta situación de universalidad y gratuidad, la posibilidad de acceso a la misma de los sectores más humildes de la sociedad, y como decíamos, con sistemas tributarios del tipo regresivo, vemos que esto podría generar también como efecto no deseado una transferencia de recursos de los sectores más humildes a los sectores más acomodados, dado que los grupos de altos ingresos tienen una participación mayoritaria en las instituciones de educación superior oficiales. Ahora bien, si nosotros pensamos cómo es el sistema universitario, tendríamos que hacerle algún tipo de caracterización. Podemos decir que la universidad es una organización compleja, que tiene, entendemos, 4 aspectos fundamentales a detallar. En primer lugar, es productora de múltiples bienes. Cuando nosotros decimos productora de múltiples bienes, nos referimos a que va a producir graduados, investigadores, conocimiento compartido, servicios de asesoría, también servicios de extensión y transferencia. Por otro lado, va a tener una estructura interna que va a presentar un proceso decisorio muy atomizado, en donde intervienen múltiples actores, tanto internos como externos, y se va a tratar de instituciones que gozan de un importante grado de autonomía y autarquía, pero como decíamos, sin embargo, más allá de su autonomía y autarquía, este proceso decisorio va a estar intervenido y tanto por una estructura atomizada interna como con los múltiples actores también externos que van a influir en este proceso decisorio. Por otra parte, va a haber múltiples mecanismos destinados a la coordinación y a la motivación de los agentes involucrados, tanto en la producción económica del servicio educativo universitario, y esto va a dificultar la medición de los impactos de las políticas destinadas a influir en la organización. Y por último, podemos ver que el conjunto de las instituciones y programas que conforman el sistema de educación superior presentan marcados rasgos de heterogeneidad. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito empresarial, y donde el objetivo
siempre va a ser la maximización del beneficio. Cuando observamos a la universidad, resulta dificultoso, algunos pueden decir que directamente imposible poder identificar un único objetivo. Y esta multiplicidad de objetivos está caracterizado no solamente por la formación de profesionales, sino también de cientistas y científicos, de líderes políticos, también de líderes empresariales y de ciudadanos. Y acá también es importante cuando hablamos de la formación de ciudadanos, que también en la medición de eficiencia que puedan tener estos órganos como son las universidades públicas nacionales, medir esta eficiencia a partir de la cantidad de egresados va a justamente tener un sesgo que no tiene en cuenta que quien transita por una universidad, reciba o no un título de ella, ya habrá tenido una formación en ciudadanía que va a generar también, independientemente de haber conseguido su título profesional, va a generar también una sociedad con estos niveles de ciudadanía mucho más profundos. ¿Cuáles vendrían a ser entonces los objetivos de una buena política educativa? En primer lugar, tener suficiencia financiera. Cuando hablamos de suficiencia financiera, esto es para garantizar que las universidades dispongan de los recursos necesarios para conseguir sus objetivos. Vemos que esta suficiencia financiera como objetivo en una universidad cuyo financiamiento es solo el Tesoro Nacional va a tener un limitante, como ya dijimos anteriormente. Y si necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento, también vamos a poder tener algunos efectos no deseados, con lo cual se complejiza esta suficiencia financiera en los términos de que para poder cumplir los objetivos puros del sistema educativo público, deberían ser financiados puramente por el Tesoro Nacional, pero sin embargo este financiamiento puede tener rasgos de regresividad si no todos los actores de la sociedad pueden ingresar a este sistema público, y también va a tener características de competencia por lo mismo, como dijimos, porque hay otras actividades del Estado que en determinados momentos pueden tener mayor importancia. Otro de los objetivos es que tenga eficiencia interna. Esto nos referiríamos a la asignación de recursos dentro de cada universidad para maximizar la producción a un costo determinado. Ahora bien, cuando hablamos de producción, estamos hablando de productos. ¿Y cuál es el producto? Bueno, algunos miden este tipo de eficiencia a partir de la cantidad de graduados, como que el graduado fuera el producto. Pero esa medición deja sin o no tiene en cuenta que en realidad aquel, como decíamos, aquel que pasó por la universidad ya ha generado una calidad de ciudadanía superior, pero además también dentro de la producción de las universidades públicas van a haber todas las líneas de investigación, todas las líneas de extensión y de transferencia y todas las
líneas de vinculación de estas universidades con el medio. Por lo tanto, medir esta eficiencia interna no debería tener en cuenta solamente la cantidad de graduados versus la cantidad de ingresantes, porque nos perderíamos gran parte de la rica vida que tiene la universidad pública. En general, quienes abonan las ideas del mercado como mejor asignado de los recursos y pone su ojo crítico en las instituciones públicas, buscan este elemento para demostrar que habría algunos niveles de ineficiencia, justamente tomando solamente la cantidad de graduados versus la cantidad de ingresantes. Pero tener en cuenta esa manera de medir la eficiencia interna nos plantearía que en lugar de un espacio como la universidad pública de formación de conocimiento, de producción de conocimiento para la sociedad en su conjunto, estaríamos viendo a una organización que solamente es un instituto que enseña al individuo particular y genera un número de profesionales, y a partir de esa cantidad de profesionales egresados es lo que determinaría la eficiencia, y como decimos, es mucho más rico lo que genera los procesos y procedimientos dentro de una universidad del sistema de educación superior. Otro de los objetivos a tener en cuenta es la eficiencia externa. Estamos hablando de ver de qué manera la asignación de recursos de la sociedad a las universidades y cómo se reparten estas. Sería de mayor eficiencia externa tener, si tenemos en cuenta un financiamiento a partir del Tesoro Nacional, que quienes aporten sean los que están en una condición de capacidad contributiva superior. Es decir, va mucho más allá de la lógica o del estudio que estamos haciendo con respecto a el sistema de educación superior, sino ya nos tendríamos que adentrar a cómo deberían ser los sistemas tributarios para que justamente esto suceda. Es decir, deberíamos tener sistemas tributarios progresivos, y eso generaría, con respecto a los recursos que la sociedad pone para la universidad, sería de muchísima mayor eficiencia. Y a su vez, habría que tener en cuenta cuáles son los criterios de distribución de dichos recursos. El sistema de educación superior en Argentina hoy cuenta con 56 universidades públicas, cada una de ellas con sus diferentes complejidades. ¿Cuál es la manera de distribución dentro de todas estas universidades públicas? En general, se da a través de un proceso bastante tedioso y que tiene en cuenta más situaciones inerciales que la lógica misma de la vida de estas universidades. Y en este sentido hay bastante disparidad en la distribución. Esto no es novedoso, sino que esto es una situación que se viene planteando hace muchísimos años, y en algún momento desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, se planteó lo que se conoce como presupuesto normativo. El presupuesto normativo, que es un diagrama de pautas en la cual se tienen en cuenta una serie de variables, en realidad son 19 variables,
lo que busca es que a partir de estas 19 variables que tienen en cuenta la cantidad de estudiantes, la cantidad de graduados, la cantidad de líneas de investigación, de líneas de extensión, el, el nivel de dispersión o hasta qué lugares la universidad llega para poder brindar su servicio dentro de determinado territorio, las complejidades de las carreras, hay carreras que son de alto costo y otras carreras que no tienen tanto costo, etcétera, digamos una serie de variables, cuánto debería ser el presupuesto óptimo para que pueda desarrollar dichas actividades. En el momento en que se creó este presupuesto normativo, un poco la idea que perseguía el Consejo Interuniversitario Nacional era la de ir aplicando dicho presupuesto solamente en los refuerzos presupuestarios y que estos luego fueran la base de cálculo del presupuesto del año siguiente. Con lo cual, a lo largo del tiempo se iba a ir a una distribución más equitativa. Digamos que los sesgos que podían haber de inicio se iban a corregir, toda vez que en general los presupuestos año a año, en lugar de tener en cuenta estas condiciones que deberían ser con las cuales medir cómo distribuir los recursos del Estado, en lugar de tener esto en cuenta, tiene un peso muy fuerte cuánto fue lo asignado en el periodo anterior y luego ajustarlo para el próximo presupuesto. Bueno, de esta manera se podría evitar. Se transitó parcialmente en este sentido, pero nuevamente en los últimos 4 años nuevamente prevaleció la puja política y la distribución tuvo que ver más con este tipo de aspectos que las afinidades o no afinidades políticas y no con las características y necesidades de las diferentes universidades. Bueno, sería interesante poder retomar el curso anterior y buscar que justamente las universidades vayan teniendo una distribución en la cual no haya instituciones con recursos holgados y por encima de sus necesidades, que las hay en algunos casos, y otras universidades con recursos totalmente magros, muy por debajo de sus necesidades y con una precariedad tanto de su estructura administrativa como de su estructura académica y de su infraestructura para poder desarrollar sus actividades, que obviamente esto hace bastante dificultoso poder desarrollar con, con normalidad las actividades que debe tener una institución de este tipo. Y por último, igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades es de forma que la probabilidad de acceso a la universidad, y no solamente de acceso, sino que no exista desgranamiento, que aquel que accede tenga éxito dentro de ella, sea independiente del origen socioeconómico de los estudiantes. Y acá nuevamente tenemos una problemática que excede a la universidad misma. O si fuera de incumbencia directa en la universidad misma, nuevamente tendríamos que volver al punto 1 con respecto a la suficiencia financiera de que pudiera contar estas universidades todos los medios necesarios,
no solamente para garantizar la gratuidad con respecto al acceso, sino también la gratuidad con respecto a poder desarrollar la actividad dentro de la universidad, es decir, un sistema de becas tan robustas que permitieran que aquel que no tiene una posibilidad pueda, a partir de esta beca, eh, no solamente concurrir a la universidad, sino mantenerse para poder desarrollar su actividad académica como corresponde. Se considera generalmente que las funciones de la educación superior son la del desarrollo de la investigación básica, la formación de la mano de obra o recursos humanos más calificados que necesita el mercado de trabajo y el desarrollo de los valores culturales y sociales de una sociedad democrática. Es decir, que las funciones esenciales de, la, de una universidad van a ser de enseñanza, investigación y extensión universitaria. Entonces, nuevamente, volvemos a lo que decíamos en el punto anterior. Si estas son las cuestiones esenciales, entonces el producto no es un egresado, sino solamente este egresado es uno de los tantos productos posibles que va a tener el sistema de educación superior. Estos postulados de enseñanza, investigación y extensión como actividades esenciales, básicas y fundamentales de la educación superior también están plasmadas dentro de nuestra universidad. Y nosotros vemos que para la Universidad Nacional de Comahue rezan sus normas, que es una entidad de derecho público, que tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto directo permanente con el pensamiento nacional y universal y presta particular atención a los problemas regionales. La universidad es una comunidad de docentes, alumnos, no docentes y graduados. Esto lo vemos plasmado en el sistema de gobierno que tenemos. Procura la formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de rectitud moral y de responsabilidad cívica y sostiene la plena vigencia de los derechos humanos. Forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera socialmente eficientes y dispuestos a servir al país. Encausa a los graduados en la enseñanza y en las tareas de la investigación y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad, jerarquiza y capacita a su personal no docente de la universidad dentro de sus tareas específicas y como una dimensión más procura transferir los beneficios de su acción científica, cultural y social directamente sobre la sociedad que la sustenta mediante la extensión universitaria. Vemos entonces estos postulados que caracterizan a nuestra universidad claramente estas tres funciones esenciales y fundamentales, y obviamente seguramente un ojo crítico podrá plantear que el éxito en las mismas puede ser más o menos alcanzado, pero sin embargo en todos los casos deberíamos recordarlos todos de la comunidad universitaria para, para saber que vivimos
en esta organización y esta sociedad que tiene fines muy nobles y por lo tanto debemos colaborar dentro de nuestras posibilidades lo más posible eh, para poder cumplir dichos fines. Entonces ahora vamos a ver todas estas actividades, qué tipo de bienes. Nosotros ya hicimos la caracterización de los bienes y servicios cuando hacíamos las distinciones entre bienes públicos y privados. Y habíamos caracterizado que el sistema educativo iba a ser un bien privado, pero sin embargo tenía características de preferente. ¿Por qué era un bien preferente? Porque tenía altísimas externalidades positivas. Todas estas externalidades positivas ya las vimos en los diferentes postulados que leímos con respecto a la Universidad de Comahue y también cuando vimos los objetivos del sistema de educación superior. Cada vez que un miembro de la sociedad pisa una universidad, va a tener un aumento de su calidad de ciudadano, que ya va a hacer que la calidad de ciudadanía general sea marginalmente mejor que antes de que esta persona pisara una casa de altos estudios. Y obviamente en la medida que se puedan desarrollar líneas de investigación, líneas de extensión y obviamente un proceso educativo que genere nuevos profesionales y comprometidos, va a ser también una mejor sociedad. Con respecto a estos aspectos de estas externalidades que genera el sistema de educación superior, y uno podría avanzar un poco más también a todos los sistemas científicos tecnológicos públicos asociados. Lo estamos viviendo en este momento crítico del mundo, donde vemos que todos los aportes que se vienen haciendo para por lo menos menguar los efectos negativos de esta pandemia en la cual estamos transitando provienen del sector público y provienen de los investigadores que forman parte tanto de los grupos de investigación universitarios como de otros entes nacionales asociados a la universidad. En todos los casos se puede decir que provienen también de, aunque sea no directamente de la universidad, seguramente son gente que ha transitado por las universidades públicas. Y por lo tanto, esto por sí hace que se justifique el financiamiento de la educación superior, más allá de su característica de bien privado, es decir, del consumo rival, de que los beneficios son divisibles e individuales y que existe la posibilidad de exclusión. Porque no va a tener solamente beneficios privados, es decir, del individuo. Es cierto que va a haber beneficios privados de tipo económico, dado que quien pasó por una universidad pública podrá tener mejor salario y beneficios, mejores empleos, mejores condiciones de trabajo, movilidad personal y profesional. Y también el haber pasado por estas universidades públicas le va a dar beneficios sociales como son una mejor salud y promedio de vida,
mejor calidad de vida para sus hijos, mayor habilidad para tomar decisiones, aumento en el estatus personal, más pasatiempos y actividades de recreación inclusive. Pero si bien existen estos beneficios privados para quien pasa por una universidad, estos también se derraman en la sociedad y va a haber beneficios públicos de tener personas que transiten por las universidades públicas. Beneficios públicos de tipo económico, como puede ser más ingresos por impuestos a partir de que hay mayor actividad económica, por haber más profesionales, más productividad, porque hay mayor conocimiento de quienes realizan los procesos, mayores niveles de consumo, porque hay mayores ingresos de los ciudadanos, mejor adaptabilidad de los trabajadores, menor dependencia de los gobiernos para apoyo financiero, porque van a poder generar su propio sustento a partir de tener estas mejores condiciones laborales. Y además también va a haber beneficios públicos de tipo sociales, va a bajar la criminalidad, van a generar justamente, si generamos profesionales comprometidos con la sociedad, a partir de que estos profesionales tengan más ingresos, entonces también va a haber mayores servicios a la comunidad, mejor calidad de vida cívica, más cohesión social, diversidad, apertura mental en este sentido y mejor habilidad para utilizar también la tecnología. Entonces, sabiendo esto, nosotros tenemos que decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a justificar la intervención del Estado en el financiamiento? Y bueno, podemos partir de que si nosotros pensamos que el sistema de educación superior va a ser financiado directamente por el mercado, por un mercado competitivo, y vamos a tener una distribución de la renta no deseable. Digamos que si es el mercado el que determina quién pueda o no ingresar a un sistema educativo, sabemos que en estos mercados competitivos no hay igualdad de posibilidades y por lo tanto va a haber un nivel de exclusión de la sociedad, de gran parte de la sociedad para poder acceder. Si no hay intervención del Estado, va a haber una serie de individuos que no van a estar dispuestos a invertir en su propia educación. ¿Por qué? Porque en su análisis de costo-beneficio, el costo de poder transitar por un sistema universitario y el sacrificio económico que esto podría significar, puede hacer de que justamente en este análisis costo-beneficio haga que muchos abandonen una empresa muy sacrificada. Bueno, si nosotros pensamos en la educación como un derecho, claramente esto justifica la intervención del Estado. Si es un derecho, es algo al cual todo el mundo debería poder acceder y por lo tanto, si todo el mundo debe poder acceder, si no cuenta con recursos, los que el mercado le exige, será el Estado el que le brindará la posibilidad y por lo tanto poder ejercer plenamente este derecho a la educación. Y por último, el tema de equidad e igualdad de oportunidades. Si nosotros, como dijimos al principio, lo dejamos en el mercado no va a dar ningún tipo de igualdad de oportunidades, no existe en este mito de la competencia perfecta iguales
posiciones de salida, todo lo contrario. Y a su vez, la equidad, en el sentido, como decíamos cuando veíamos los sistemas tributarios, de tratamiento igual a los iguales y diferente a los diferentes. Y en este sentido, habría que buscar no solamente el Estado financiando, sino además compensando aún más a aquellos que están en situaciones de mayor humildad para que puedan acceder y permanecer en el sistema universitario. Veamos entonces a partir de esto cuáles son las diferentes fuentes de financiamiento o formas de financiamiento que puede tener la educación superior. La primera que podemos tener es que este financiamiento sea a partir de una asignación directa del presupuesto nacional. En este caso, puede esta asignación que se le da directamente del presupuesto va a estar basado en una estimación de costos. Esto está tomado en parte en el presupuesto normativo del que les hablaba anteriormente. Otra forma es basado en el presupuesto anterior. Es lamentablemente la forma que hace que sean inerciales y por lo tanto aquellas universidades postergadas siguen postergadas y aquellas beneficiadas siguen beneficiadas. Estaría en el otro extremo con respecto a la basada en la estimación de costos o, como veremos en los otros dos puntos que siguen, basada en una fórmula que refleja los rendimientos obtenidos, es decir, se tiene en cuenta variables de resultados anteriores o basadas en la estimación de los rendimientos futuros, que en realidad lo que estaríamos haciendo es como un análisis de inversión, ver cuáles van a ser el flujo de beneficios actuales de los beneficios futuros actualizados. Estas dos últimas y la primera son parte de lo que componen este presupuesto normativo del que yo les había hablado anteriormente, mientras que la segunda simplemente tiene en cuenta una situación histórica que se va repitiendo y ajustando año a año. Sería bueno que obviamente cambiar de una lógica a otra en forma estrepitosa tiene consecuencias graves porque digamos la adecuación a la baja de quienes tienen presupuestos excesivos puede ser muy complicada, pero sí se puede ir corrigiendo año a año. ¿Cómo se corrige año a año? Y que parte del presupuesto tenga en cuenta lo que pasó en los periodos anteriores y otra parte del presupuesto se distribuya tanto basado en los costos, basado en los rendimientos obtenidos y basado en la estimación de los rendimientos futuros. Otra forma de financiamiento es a través del cobro de una matrícula. Implica el pago de un arancel por parte del alumno como retribución a la educación recibida durante un periodo de tiempo determinado. Acá nos estamos acercando más a una lógica de mercado donde a partir del pago de una cuota uno puede tener acceso a el sistema universitario. Obviamente en este caso vamos a tener las consecuencias no deseadas, que son que aquellos que no tengan la posibilidad del pago de dicha matrícula van a quedar excluidos y por lo tanto el concepto de universalidad se va a perder y obviamente las características ya en un sistema que no tiene características de gratuidad como el nuestro.
Otra forma de financiamiento que pueden tener las universidades es a través de la transferencia de tecnología y servicios, ya sea dando cursos o formaciones por fuera de las carreras tradicionales, es decir, a través de enseñanza y capacitación en todos los otros niveles, o bien desarrollando algunas herramientas que fueran de uso técnico en aquellas empresas, tanto de base tecnológica o incubadoras, a través de las líneas de investigación y vinculación con las empresas para que se hagan contratos luego de patentamiento o del uso de lo que se eh, haya investigado, o también a partir de la formación de centros de investigación tecnológica. Digamos que todas estas fuentes de financiamiento sería de alguna manera que el personal que desarrolla las actividades dentro del sistema no solamente se dedique a la formación y a la producción de conocimiento, sino que además esta formación y producción de conocimiento sea aplicada, y además parte de este personal deba dedicar un espacio de sus actividades a, se podría decir, la venta de servicios. Esto es interesante, es una manera que nuestra universidad la desarrolla, es una de las fuentes de financiamiento que tiene. Obviamente es marginal porque la fuente principal de financiamiento para nuestra universidad es el Tesoro Nacional. El problema de profundizar este tipo de venta de servicios es que justamente puede hacer que se pierda los objetivos esenciales, que los objetivos esenciales, dijimos, son el de enseñanza, investigación y transferencia. Si tenemos una conducta empresarial para conseguir recursos, estaríamos perdiendo los objetivos principales por los cuales se ha de alguna manera se le ha dado vida al sistema universitario. Y adicionalmente tiene otro inconveniente, que si tenemos conductas empresariales en la venta de servicios, de alguna manera lo que va a hacer la universidad va a ser un competidor con los propios graduados que ha tenido, que quienes una vez graduados van a ir al mercado justamente para brindar algún tipo de estos servicios posibles, y la universidad va a competir con ellos, y donde obviamente es una competencia un poco asimétrica, obviamente, porque estos grupos de venta de servicios van a tener costos absorbidos por la universidad por un lado, y por otro lado el nivel de prestigio de una universidad ya genera un plus importante, que a veces le va a resultar muy dificultoso competir contra este prestigio a un privado, ¿no? Otra forma que también se
se busca y son líneas que se buscan de financiamiento, es a través de la cooperación internacional. Esto va a abarcar tanto las relaciones entre universidades como aquellas entre universidades y organismos internacionales. Digamos que hay una serie de organismos internacionales y de otras universidades de mayor envergadura que van a generar cooperación mutua, y esto puede generar también fuente de financiamiento, obviamente también de menores cuantías, pero que pueden ayudar al desarrollo de la universidad. También otra fuente de financiamiento posible es a través de los legados y donaciones. Se trata de conseguir donaciones de empresas o personas, quienes generalmente pueden tener algún tipo de beneficio fiscal. También en este sentido existe esta fuente de financiamiento. También no es importante, no tiene un peso sumamente importante, pero en más de una oportunidad eh, ha permitido el desarrollo de algunas actividades que hubiera sido imposible sin haber tenido este tipo de recursos. Obviamente hay algunas instituciones que tienen mucho más expertise en conseguir este tipo de donaciones, hay otras que por ahí no tanto, y también es cierto que los vínculos que pueden tener algunas instituciones con entes posibles de generar donaciones es mayor en algunos casos que en otros. Bueno, un hecho emblemático con respecto a los legados y donaciones es el edificio, el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donado por un egresado de esa casa que tuvo un marcado éxito en los mercados de los Estados Unidos, y gran parte de la fortuna que generó en agradecimiento a la casa que lo formó, lo donó. Pero bueno, es un caso muy particular y muy excepcional. En general, estos legados y donaciones, en los casos en general de las universidades, provienen más que de los particulares, provienen más de, eh, de empresas, y más que por un agradecimiento o compromiso social, va a tener que ver, como bien dijimos, con algún tipo de beneficio fiscal que puedan obtener. Por último, uno podría pensar otras fuentes de financiamiento alternativas, y aquí podría haber algunas cuestiones que serían interesantes poder bucear un poco, a ver si no se podría pensar una estructura en la cual justamente por lo menos parte del financiamiento de las universidades, o en algunos aspectos sacarlo de esta competencia que tiene con otras actividades que tiene el sector público. Como decíamos al principio, va a competir con un presupuesto que además tendrá que atender la salud, la obra pública, la situación con ciudadanos en situación de vulnerabilidad, es decir, una competencia en muchos casos bastante compleja. Incluso dentro del sistema educativo mismo va a tener que competir con la educación inicial, con la educación media, donde también
es una competencia bastante compleja. Pero se podrían buscar algunos mecanismos alternativos de financiamiento más exclusivo que quizás los podría sacar de esta órbita. Bueno, acá dentro de los impuestos uno piensa en impuesto a las ganancias justamente para que gane progresividad, porque si viene de todo el tesoro nacional y no se lo especifica ganancias, tendríamos el problema de esta regresividad que se cumpliría, dado que un sistema tributario regresivo que financie a una universidad donde no necesariamente o en realidad pocas veces las familias de los sectores más postergados tengan la posibilidad de acceder a ella, mientras que las familias más acomodadas, incluso con excesos de ingresos, van a elegir ir a la universidad pública por el prestigio que tiene la universidad pública. Por lo tanto, toda la sociedad va a estar pagándole su formación a alguien que no necesitaría tener este beneficio. Si uno lo vinculara a la educación superior con lo recaudado de impuestos a las ganancias, ahí podríamos ganar progresividad. Puede ser dificultoso y además, bueno, en general los impuestos que recauda Nación no tienen un fin específico y podría tener algún tipo de dificultad, pero es algo que es interesante bucear. Otra cosa que es interesante pensar es el impuesto a los graduados universitarios. Digamos que obviamente el sistema universitario está diseñado a partir de la gratuidad y la universalidad. Y obviamente tiene en cuenta que muchos de los que van a transitar por las universidades públicas no van a tener la posibilidad de un pago de matrícula y por lo tanto, dadas también sus externalidades, se va a generar esta gratuidad. Ahora bien, una vez que terminó con sus estudios, sus condiciones laborales, su proyección, obviamente lo pone en un lugar mucho más beneficioso que antes de haber pasado por la universidad. Y entonces sería interesante pensar que si una vez que realmente pueda generar ingresos, este graduado no debería pagar un impuesto. Es decir, de alguna manera, en lugar de pagar una matrícula para cursar, para pasar por la universidad, o que se tengan que endeudar las familias para que pueda pagar una universidad, una vez que obtuvo su graduación y que tiene la posibilidad de tener mayores ingresos, recién ahí hacer un retorno vía impuestos para que otros conciudadanos puedan transitar por la vida universitaria. También lo podríamos focalizar en lugar a lo graduado a los servicios que prestan estos profesionales. Aquí uno podría pensar en algún tipo de vínculo a través de los consejos o colegios profesionales, quienes podrían además de la matrícula, cobrar un plus justamente como agente de retención de los impuestos por los servicios que van prestando estos profesionales y que obviamente le están generando ingresos. Otra cosa interesante sería un impuesto al empleador de los graduados universitarios, es decir, hubo una formación y por lo tanto esta formación le genera beneficios al empleador porque tiene una persona capacitada y por lo tanto, además de pagar el salario a esta persona capacitada,
hay una parte que son todos los conocimientos adquiridos y que los adquirió dentro del sistema universitario, que debería de alguna manera compensar a esta sociedad que permitió tener este profesional. Por lo tanto, el empleador podría tener que pagar un impuesto para el uso de esa plusvalía de la cual se apropiará a partir de estos conocimientos generados en el ámbito de la universidad pública. También es interesante poder investigar las posibilidades por esta vía. Otra de las posibilidades es un impuesto a las familias con capacidad de pago que tengan algún miembro como estudiante en el sistema educativo. Es decir, bueno, de la misma manera que se tiene un sistema de becas para aquellos que no solamente necesitan que sea gratuita la universidad, sino que además necesitan algún ingreso extra para poder mantenerse, bueno, si uno pudiera hacer un entramado socioeconómico de los estudiantes que transitan por la Casa de Altos Estudios y aquellos que pertenezcan a familias con cierto nivel de riqueza que le permita pagar por, por el tránsito de su hijo por la universidad, se podría pensar también en el cobro de algún tipo de impuestos a estas familias, de alguna manera generar también alguna mayor equidad o redistribución progresiva de los ingresos. Bueno, otra fuente alternativa, acá el autor habla de la estimulación a las instituciones de educación superior privada. En realidad, en este caso, lo que se podría hacer es, ante la existencia de instituciones de educación superior privada, las cuales en realidad tienen una lógica diferente. Estas instituciones prácticamente tienen la lógica de que el producto sea el egresado, pero en general esta formación va a estar dada por, por profesionales o docentes graduados de las universidades públicas. Y aquí también habría que ver si no debería haber dentro de estas instituciones de educación superior privada algún tipo de transferencia al sistema público, dado que los principales insumos para poder desarrollar dichas actividades van a provenir de los esfuerzos generados por la sociedad a través de la educación de superior, pero pública. Y otro elemento de fuentes alternativas y que la usan algunas, en algunos otros países, son los vouchers. Estos vouchers vendría a ser como algún, como si fuera una especie de beca, y serían un sistema en el cual las universidades estuvieran con un financiamiento a través de matrículas. Entonces, en lugar de que el financiamiento se haga a través del presupuesto nacional, se cobran matrículas y a los que no tienen la posibilidad de pago de matrícula se les entrega vouchers. Esto puede tener algún tipo de complicación, porque dado que en general este sistema de vouchers va a ser también
va a tener algún concepto de universalidad, todos van a contar con estos vouchers y aquellos que estén en mejores condiciones económicas, lo que van a hacer es ir a las universidades más prestigiosas, que van a ser las más caras seguramente, pagarán parte de la matrícula con el voucher y el resto lo pondrán de sus propios recursos porque justamente lo pueden hacer. Mientras que quienes no tengan posibilidades de hacer pagos adicionales van a tener que elegir universidades menos prestigiosas, más baratas y donde el voucher le alcance para poder transitar por ellas, con lo cual de alguna manera se iría generando mayores niveles de desigualdad, dado que en una idea de dar acceso universitario para todos, en realidad se le estaría dando un acceso a universidades de poco prestigio y por lo tanto que van a seguir manteniendo las diferencias una vez graduados, aquellos que no tienen la posibilidad de pago, mientras que los que sí tienen posibilidad de pago siguen manteniendo estas diferencias a partir de transitar por universidades más caras y de mayor prestigio. Bien, entonces vemos que tenemos en un extremo el mercado, en otro extremo el Estado, y hay algunas posibilidades de financiamiento mixto. Cuando nosotros hablamos de mercado versus Estado, podremos decir que la educación superior va a poder encontrar este financiamiento en dos alternativas opuestas, el Estado y el mercado. Es bueno aclarar que no necesariamente mercado y Estado van a ser un extremo u otro, sino puede haber algún tipo de financiamiento mixto, donde predomina una concepción de la educación superior como un servicio que produce beneficios sociales y económicos generalizados. Va a tender a prevalecer la provisión de dicho servicio a través de un sistema público, con financiamiento otorgado mediante subsidio proveniente del Tesoro Nacional. El gobierno asume aquí la función de financista principal de la educación superior. Entonces vemos que si el concepto de la educación superior es la de un servicio que produce beneficios sociales y económicos generalizados, el Estado va a tener un rol principal. Por el contrario, si predomina una concepción de educación superior como una empresa que produce beneficios económicos y de otro tipo que son apropiados individualmente, tenderá a prevalecer la provisión de dichas ventajas a través de un sistema privado con financiamiento de los propios beneficiarios mediante el pago de aranceles. El mercado de demandas estudiantiles asume aquí la función de financista principal de la educación superior. Vemos que si solamente nos centramos en el beneficio individual y por lo tanto pensamos que ese es el producto y por lo tanto pensamos a la educación superior como una empresa, vamos a justificar que sea el mercado el que genere la oferta y por lo tanto a través de las demandas estudiantiles va a estar financiado. En nuestro país, como dijimos al principio, el tema de los fuertes lazos culturales, estos valores que se le ha dado a la universidad y a la educación superior, hacen que justamente prevalezcan aquellas concepciones donde las universidades van a prestar un servicio que va a generar beneficios sociales y económicos generalizados. Tanto es así que cuando uno mira cuáles son las instituciones que más prestigio tienen para la sociedad, siempre aparecen las universidades públicas
como las instituciones que generan mayores niveles de confianza. Para terminar, y en la misma línea, podemos citar a Fuentes en un trabajo del año 87, donde él plantea cuatro alternativas de alguna manera de diferentes financiamientos que caracterizarían a partir de este libre de estos tipos de financiamientos de educación superior. Estos cuatro aspectos que plantea Sanfuentes están de alguna manera dentro de todo lo que fuimos desarrollando hasta aquí. En este caso yo lo que me gustaría destacar es, teniendo en cuenta ciertas dimensiones, cuáles son las características que tendría cada uno de estas cuatro posibilidades de financiamiento. A ver, hablamos de libre competencia. Si hablamos de libre competencia, estamos hablando de un sistema de educación superior desarrollado dentro del mercado directamente. En este caso podemos decir que como hay libre competencia, por lo tanto cualquiera podría ofrecer el servicio. Digamos, hay libertad de enseñar. ¿Cómo se va a regular la demanda? Y a través del cobro de una matrícula. Es decir, que el que paga es el usuario. Y la eficiencia interna se puede ver a través de la rentabilidad privada. Mientras que externamente va a haber una subinversión, dado que en este caso solo podrán ingresar al sistema de educación superior quienes puedan pagar. Entonces tendremos menos profesionales en la sociedad, de los cuales serían óptimos para la sociedad. En el caso del crédito fiscal, por ejemplo. Bueno, con un crédito fiscal va a haber, estaríamos en un caso intermedio, digamos, donde una parte de la matrícula va a estar pagada por el Estado y otra parte por el Estado. Sería algo por el Estado y otro por el particular. Vendría a ser algo parecido al sistema de vouchers. Con respecto a la oferta, podría en este sistema de crédito fiscal no plantea si es libre o restringida, o sea, podría funcionar tanto en la libertad de enseñar, o sea, cualquiera podría poner una universidad, o algún tipo de restricción que solamente ciertas entidades puedan ser las que ofrezcan este tipo de servicios. Como dijimos, con respecto a quién va a financiar, lo va a financiar en parte el usuario y en parte el Estado. Y ya en este caso, como hay algún tipo de financiamiento del Estado, podemos decir que internamente su eficiencia se va a medir a través de la rentabilidad social. Ya ver no solamente rentabilidad privada, sino también rentabilidad social. Y posiblemente, en este caso,
que es mixto, que es intermedio, con respecto a la demanda social, el nivel de cantidad de profesionales que se generen va a estar más cercano a lo adecuado. Cuando similar a la anterior es una un financiamiento a través de financiamiento tributario o de impuestos a los profesionales. Va a tener también algún tipo de oferta que puede ser libre o restringida, no lo determina este tipo de financiamiento. La regulación de la demanda va a tener que ser, dado que va a haber un financiamiento de este tipo, con algún tipo de selección, porque va a estar totalmente limitado, digamos, es un límite de financiamiento y por lo tanto no puede haber ingreso irrestricto porque se van a saturar, entonces se tendrá que hacer algún tipo de selección académica. ¿Quiénes los van a financiar? Bueno, obviamente el Estado, pero también el usuario en forma indirecta, dado que son impuestos cobrados a los profesionales, que lo pagará en el momento en que sea profesional. Acá va a estar determinado como objetivo de eficiencia interna los objetivos que tenga cada una de las universidades. Ya no hablamos ni de rentabilidad privada ni social, sino que es un esquema más a medida. Y con respecto a la cantidad de profesionales, también nos podríamos acercar a una situación más cercana a la adecuada. Y dejé para el último un sistema como nuestro, que estaríamos hablando de un aporte estatal en forma integral. ¿Cómo se determina la oferta? Y bueno, la oferta es infinita. La cantidad que hay que ofrecer es toda la cantidad que toda la sociedad demande cuando tiene que pagar 0 pesos. Entonces, hay, como decía, un nivel, se necesita un nivel de oferta que tiende a infinito, digamos, no tiene límite. La demanda no va a estar regulada y obviamente todo el financiamiento va a ser pagado por el Estado. Y ahora, bueno, ¿cómo se va a medir la eficiencia interna? Y bueno, a partir del tamaño que logre cada una de las instituciones. ¿Cómo se va a medir el tamaño? Por la cantidad de líneas de investigación, la cantidad de alumnos, la cantidad de carreras. Pero obviamente, esto, ¿qué es lo que va a generar? Un nivel de sobreinversión. Es decir, una vez que se ha generado una carrera, que se ha generado un espacio, y si no hay demandantes de ese espacio, se va a tener que mantener la oferta porque se produce una rigidez con respecto a los recursos disponibles que va a hacer que haya un nivel de inversión superior al necesario. Entonces, bueno, vemos que no es sencillo encontrar el sistema más justo. Y también es interesante ver que esto amplía las posibilidades de discusión con respecto a cómo debería ser el financiamiento. Lo único que sí tenemos claro es que cuando el financiamiento es en forma integral por parte del Estado, vamos a tener un sistema donde lo que se está privilegiando es el beneficio social y el interés general. Y en el otro extremo, cuando el financiamiento lo hace el mercado, lo único que va a tener en cuenta son los beneficios individuales, tanto de que cobra
por unidad del servicio como del que recibe el servicio y que posteriormente obtendrá su graduación. En el medio hay que buscar seguramente algunas alternativas porque evidentemente siempre que busquemos una universidad gratuita para todos con acceso irrestricto, podemos llegar a tener estos problemas de frazada corta, y estos problemas de frazada corta pueden hacer que el servicio en sí termine siendo subóptimo. Y si tenemos que buscar otras líneas de financiamiento, podemos también correr el riesgo de no respetar nuestras funciones esenciales, que eran, lo reitero, porque es importante tenerlas siempre en cuenta, que es la enseñanza, la investigación y la extensión y transferencia al medio por parte de los conocimientos que se generan en este proceso de formación de conocimiento o formación de conocimiento que realizan las universidades públicas en nuestro país.